Mis repensadores, hoy hablaremos de la resistencia y la consumación de la independencia. Hablaremos, obviamente, de Vicente Guerrero, de Agustín de Iturbide, de Juan de O'Donoghue y también de Javier Mina. Entonces, espero les guste el contenido que estamos haciendo. No se olviden dejarme sus comentarios aquí en YouTube o bien, si así lo prefieres, bueno, pues mándame un correo a repensarlahistoria87@gmail.com. Además, pues puedes contactarnos en nuestra página de Facebook o de Instagram de Repensar la Historia. Entonces, sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar de la resistencia, que va del año 1815 a 1820. Se le conoce así por la firmeza del movimiento insurgente ante la amenaza de desaparecer. Las características de esta etapa son, pues como habíamos mencionado, programas anteriores, episodios anteriores, pues la pérdida de los ideales, la formación de un ejército reducido, la falta de armas y municiones, la ausencia de líderes destacados. Es decir, todo estaba en contra para que el movimiento ahí terminara. Sin embargo, resistió. De ahí el nombre. Bueno, ¿qué más sobre este acontecimiento? Bueno, vamos a dar un poco de contexto para rescatar algunos puntos antes de entrar a la etapa de resistencia. En 1812, Napoleón emprendió una campaña en Rusia con un gran ejército, avanzó hacia Moscú. Los rusos utilizaron la táctica de tierra quemada, quemar y abandonar las ciudades, evitando en lo posible hacer frente a Napoleón para que siguiera avanzando confiado y que el frío y la nieve invernal lo tomaran desprevenido y le impidieran retroceder. Llegado el momento, los rusos derrotaron en la batalla de Borodino y lo obligaron a emprender la retirada en medio del hambre, el frío y la desolación. Híjole, en la batalla aquí, en donde quiso invadir Moscú en invierno, qué imbécil repetiría lo mismo. Bueno, pues ahí estamos hablando también de Hitler, ¿no? Que pues no aprendió de este compañero llamado Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿esto en qué va a repercutir? Lo vamos a seguir avanzándoles. Su derrota se complementó con la de 1813, le infligió la sexta coalición de Leipzig en la batalla de las Naciones, con lo que se obligó a abdicar y se le condenó al destierro en la isla de Elba, mientras el Congreso de Viena, integrado por las potencias vencedoras, le imponían a Francia la primera restauración con el gobierno de Luis XVIII en el trono. Entonces, como ven, pues esto le causó un mayor malestar a Francia y evidentemente esto va a repercutir en España y en América. Napoleón logró escapar de la isla de Elba, reconquistó Francia sin necesidad de recurrir a la fuerza e impuso el llamado Imperio de los 100 días. Pero una última coalición lo derrotó de manera definitiva en la batalla de Waterloo, allá en el año 1815, después de lo cual fue exiliado en la isla de Santa Elena, mientras el Congreso de Viena volvía a dar vida a la restauración. Entonces, ante ello, a partir de 1812, las tropas inglesas que apoyaron a las españolas en la acción de guerrilla y la acción de las tropas francesas para la campaña rusa provocaron el repliegue de los invasores, a los que vencieron en varias batallas. Finalmente, José I abandonó el país y Napoleón firmó, como consecuencia de las derrotas sufridas, el Tratado de Paz de Versailles en diciembre de 1813, por el que ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII como rey de España, recuperando así el trono. Entonces, el llamado, el deseado, regresaba a España, ¿no? Esto para 1813, ya para iniciar 1814. Bien, pues resulta que el reinado de Fernando VII, cuando vuelve allá a gobernar España, allá en marzo de 1814, el rey anuló la constitución de Cádiz que hablamos en el episodio pasado, y ordenó detener a los diputados liberales y afrancesados. Muchos se exiliaron. Restauró el absolutismo, así como la Inquisición, las propiedades desamortizadas con la Constitución y los privilegios eliminados anteriormente. Se produjeron varios pronunciamientos para volver al régimen liberal. Entonces,
tenemos, este contexto nos sirve para ver que dentro de este periodo de 1814 hasta 1820 va a haber un absolutismo duro que está ahí combatiendo en España y que obviamente pues, va a replegarse o va a repetirse aquí en América, más precisamente en Nueva España, en México. Entonces, como ven, por eso se llama una etapa de resistencia, cuando ya se habían acabado los liberales, o ideas liberales, mejor dicho, viene el absolutismo de nuevo y arremete contra los insurgentes. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a hablar de un cierto personaje llamado Vicente Guerrero. Al iniciarse la lucha de independencia se incorporó a las fuerzas de Meregildo Galeana a finales de 1810. Con el grado de capitán, José María Morelos le mandó la plaza de Tasco. En 1812 participó en las acciones de Zúcar, derrotando a los realistas. En 1814 fue jefe de los insurgentes. Y después de la derrota de Porurán, fue comisionado por Morelos para extender la insurgencia en el sur. En todos los combates, Vicente Guerrero mostró un valor extraordinario, batiéndose igual con armas de fuego que con armas blancas. Después de la prisión y muerte de Morelos, escoltó al Congreso hasta el Tehuacán, el cual fue disuelto poco después. Lamentablemente, ese Congreso en ocasiones ya se veía una muerte anunciada, por lo que la lucha de la independencia decayó, ya que cada jefe luchaba de forma aislada. Ignacio Rayón, Gildo Galeana, y obviamente aquí Vicente Guerrero. Nicolás Bravo, también me faltó mencionarlo, y otros más se adhirieron a la amnistía que ofrecía el virrey. Ante el imbatible Guerrero, Apodaca decidió concederle el indulto a cambio de rendirse. Incluso mandó al padre del caudillo para convencerlo de deponer las armas. A pesar del cariño y respeto que le profesaba se negó a tal proposición, profiriendo las siguientes palabras, que aquí pasamos a una historia patriótica, ¿no? Que según mencionan, esto dijo Guerrero: compañeros, este viejo es mi padre. Ha venido a ofrecerme el indulto en nombre de los españoles. Siempre he respetado a mi padre, pero la patria es primero. Y bueno, así cerramos esa frase de Vicente Guerrero, en donde pues no acepta el indulto del virrey Apodaca y que pues quedó para las páginas de la historia. De hecho, esa frase está en el Senado de la República. Híjole, gran frase, en un lugar medio equivocado quizá para los senadores en algunos casos, pero pues ahí está, estas frases que nos gustan, que nos marcan una idea de patria. Ahí está la frase de Vicente Guerrero, que a pesar de la lucha no se rendía. Quería platicarles también un poquito de estas indulgencias o estos perdones que estaba dando el virrey Apodaca. Lucas Alamán, basándose en una orden que envió este virrey a los comandantes realistas en los que les prohibió fusilar a los insurgentes prisioneros y les pidió llevar a cabo con puntualidad los procesos judiciales, lo describe como un hombre tibio, débil de carácter, benigno, de poco talento, vacilante en sus órdenes y condescendiente. Aún así, tuvo problemas o diferencias con otros oficiales realistas como José de la Cruz, el hombre fuerte de la región de Guadalajara. Y bueno, a mis amigos del podcast, aquí en YouTube les estoy compartiendo un pedacito de este machote que se hacía de las indulgencias, en donde podemos rescatar este documento que mencionan, pues que se perdonaba a tal persona porque ya dio algunos avances en la investigación sobre los insurgentes y que dejaba las armas. Es decir, les invito a dejarlo, lo voy a dejar también en las redes para que lo vean, lo compartan, si les sirve para algunas clases, ahí lo van a poder observar. Entonces, durante este tiempo, Guerrero, a pesar de las indulgencias que se les daba, pues se tuvo como por pendiente estar al frente de guerrillas. ¿Qué es una guerrilla? Bueno, una guerrilla es atacar y replegarse. Sí, no, nada que ver con una guerra chiquilla, no.
es atacar y replegarse de tal manera de hacer un desgaste en el enemigo. Entonces, en toda esta época, Vicente Guerrero y su pequeño ejército se dedicaron a eso, a atacar y replegarse, ¿no? Por eso duró tanto tiempo esta resistencia, ¿no? Entonces, imaginen la bravura del ejército de Vicente Guerrero, que pues, al fin y al cabo, ahí duró más o menos unos 5 años al frente de estas guerrillas. Bueno, ¿qué otro personaje vamos a hablar dentro de la resistencia? No podemos dejar de hablar de la resistencia sin mencionar a Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina era un español que junto al fraile Servando Teresa de Mier llegan al territorio novohispano. Su plan era reunirse con Morelos para apoyar la insurgencia. El plan no resultó, por lo que su participación fue reducida. Sin embargo, su interés en la independencia de México lo llevó a ser uno de los personajes más importantes de la historia de México. Aquel español que ayudó o colaboró y luchó por la independencia de México. Entonces, por eso es importante, por eso es rescatable. Él conoce a Cervantes Teresa de Mier allá en Londres, deciden pelear por el absolutismo en contra del rey Fernando VII a partir de la independencia de Nueva España. Bueno, desembarcan allá en Tamaulipas, no logran mucho, pero dentro de estos combates que hay que recordar, se hacen unos clips del Batallón 52, que lo pueden encontrar en YouTube, que fueron pequeños cortometrajes de la independencia y la revolución, que se los recomiendo bastante. Hay pequeñas historias que son dignas de compartir, en este caso de José Sardá. José Sardá llegó a México con edad de mayor junto a la expedición del general Francisco Javier Mina y resistió en el sitio de Soto la Marina por el general brigadier español Joaquín Arredondo y Miño, quien con sus 2,200 hombres y 19 piezas de artillería se concentró en la población de Soto la Marina con el fin de rendir la plaza. Sardá logró resistir por algunos días con solo 113 hombres, que terminarían siendo 37 al final de la rendición, mientras que los españoles tuvieron alrededor de 300 muertos. Entonces, eran personas muy capaces. A Sardá quise ponerles una imagen, pero me fue difícil encontrar una, pero es uno de esos personajes que está ahí a la sombra de Mina, que debemos estar recordando. Pueden buscar ahí en YouTube 1000 fusiles, que es así como se llama el pequeño cortometraje, muy, muy, muy recomendable. También lo voy a dejar en las redes para que ahí lo puedan compartir con su clase, con sus amigos, ¿no? También mencionar, pues, datos curiosos de Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier, pues, él, por ejemplo, lo que podemos decir es, siendo reconocido y gozar con el nombre de predicador, el 8 de noviembre de 1794 pronunció la oración fúnebre por Hernán Cortés, y bueno, todo este desvelo que hubo con su sermón durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, que escandalizó a los devotos, diciendo que pues la Virgen de Guadalupe ya había estado aquí y que Santo Tomás ya había llegado por acá, por estas tierras, y por eso ya se adoraba. Y bueno, ahí le dieron una patada y dijeron, ¿saben qué? Este acto te vale para ser desterrado de Nueva España y enviado a Europa. Entonces, el arzobispo Alonso Núñez y Haro, quien ordenó su encierro en el convento de Santo Domingo por 3 años, y de ahí lo condenaron a 10 años de exilio allá en España, en Santander, retirándole el título de doctor y prohibiéndole enseñar como profesor y ejercer como religioso y confesor. Después de 2 meses pasó a San Juan de Ulúa, se desembarcó en Cádiz, su regreso a México fue hasta 1817, formando parte de la expedición de Francisco Javier Mina. Entonces, a lo largo de 22 años, la mayor parte de su vida la pasó prisionero en conventos dominicanos, por lo que constantemente buscaba huir para escapar de su encierro. Entonces,
¿Cuántas veces escapó? En realidad de 11 prisiones alrededor del mundo, Londres, Madrid, México, de las que podemos estar mencionando. Entonces, es un personaje que también se la pasó escapando por todos lados, ¿no? Hasta que, bueno, se encuentra con Javier Mina y bueno, pues ahí se conocen y desembarcan una pequeña tripulación, como mencionamos anteriormente, y pues no logran mayor situación. Bueno, así llegamos a 1820. Esta va a ser nuestra última etapa de la independencia de México. En ella se da la unión de los ejércitos realistas e insurgentes, con la cual se alcanzaba la paz, la unidad y lo que estaban peleando, la independencia. Ya han pasado 10 años de guerra, entonces también hay que mencionar eso. Bueno, para entender un poquito la consumación, debemos de entender que en España se produjeron varios pronunciamientos para volver al régimen liberal, como mencionamos al regreso de Fernando VII. El más importante y el que va prácticamente a darle un golpe al absolutismo va a ser Rafael de Riego. En 1820 dio lugar a un periodo liberal en el que se restauró la Constitución de 1812. Fernando VII pidió ayuda a la Santa Alianza y que va a poner fin hasta 1823. Pero en ese periodo de 1820 a 1823, Rafael de Riego y algunos otros liberales van a empezar a pelear para que Fernando VII acepte la Constitución de 1820. Entonces, ante este suceso, aquí en Nueva España, pues comienzan a decir, ok, ya Fernando aceptó esa Constitución que a nosotros españoles nos resulta muy mal recurso. Entonces, lo que hizo es que vamos a encontrar aquí varios personajes interesantes. Estamos hablando de Vicente Guerrero, de Agustín de Iturbide y de Juan de O'Donoghue. Que son estos personajes de los cuales vamos a estar hablando en este episodio. ¿Qué podemos mencionar? Bueno, Vicente Guerrero lo hemos encontrado en la Resistencia. Agustín de Iturbide, que ya en un momento fue retirado y que lo vuelven a llamar para tratar de convencer a Guerrero. Ahorita vamos a ver de qué modo. Y finalmente, lo que nosotros llamamos el último virrey de Nueva España, que en sentido estricto no es virrey, sino es representante del supremo poder, ¿no? Acuérdense que ya estamos hablando del régimen liberal de España en ese momento. Entonces, vamos a hablar poco a poco de esto. Primero, en la Nueva España, y particularmente en la Ciudad de México, la noticia de la aprehensión de Fernando VII sacudió a todos, ¿no? Entonces, sacudió a los peninsulares, de que Rafael Riego pues estaba ahí amotinando a la monarquía y que querían un restablecimiento de una monarquía constitucional. Entonces, esto obviamente iba a minar los privilegios de los españoles, e incluso el virrey de Apodaca se sumó a esta preocupación durante algunas semanas y decidió evitar que se difundieran noticias de lo sucedido en España, ¿no? Ella sabía que eso era darle mayor empuje a los insurgentes sobre estas noticias. Así que los conspiradores, ahora del lado realista, se juntaron en la Profesa. Hay una iglesia en la Ciudad de México en donde alentaban a la independencia, pero lo hacían con la intención de establecer un régimen monárquico absolutista, como el depuesto en España, y cerrar todo el paso a cualquier régimen constitucional. Ya las ideas liberales estaban a tope, ¿no? Entonces, ahí también las logias masónicas también van a jugar un papel importantísimo en esta parte. Entre los participantes se encontraban el canónigo español don Marqués Monteagudo, director de la Casa de Ejercicios, a quienes se le habían concedido los honores de inquisidor y que había participado en la caída y prisión del virrey Iturrigaray en 1808. Y también rechazó la Constitución de Cádiz en las Cortes. El argumento de los conspiradores para proclamar la independencia a su modo era que, como el rey de España no se hallaba en libertad, el gobierno de la Nueva España quedaría depositado en manos del virrey Apodaca, quien continuaba gobernándola, por cierto.
Este plan correspondía perfectamente a las miras y tendencias de los absolutistas. Entonces, un movimiento a favor de la Constitución que brotó entre los criollos veracruzanos obligó al virrey Apodaca a jurar la Constitución el 31 de mayo de 1820, con el cual fracasó el primer plan de los conspiradores de la profesa. El plan B era llamar a Agustín de Iturbide, que se hallaba retirado desde 1816 debido a un escándalo en que se vio involucrado al ser acusado de permitir el saqueo, incendios y promover un tráfico de comercio ilícito, una fichita también Iturbide. Se les mencionó que en 1820 puso al mando a las tropas para poder tener una conversación con Vicente Guerrero y poder culminar con la independencia de México y una monarquía constitucional moderada. Entonces, esa fue la tarea en la que se encomendaron, y para alcanzar esa encomienda, pues también hablaron a la Güera Rodríguez para que hablara con Agustín de Iturbide y pudiera aceptar la petición. Obviamente lo aceptó, Agustín de Iturbide consiguió los hombres y se fue a visitar a Vicente Guerrero. Después de muchas cartas, y que ustedes sabrán, pues realmente la brasa Catempa no se va a dar Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pero para fines didácticos así se ha enseñado. Representante de Vicente Guerrero va y firma pues digamos, abrazo que va a dar la unión de ejércitos, y que finalmente esto se va a plasmar en algo mucho más oficial, que es en la firma del Plan de Iguala, en el cual contiene las 3 garantías que debían de respetar los 2 ejércitos, los cuales son, ahí tenemos los colores de nuestra bandera, y la independencia es el verde, la religión el blanco y la unión el rojo. Ahí están el significado de los colores de la bandera. También, pues, defender la religión católica como única, sin tolerancia a otra, la independencia absoluta de Nueva España de la formación de una monarquía parlamentaria por Fernando VII o algunos de sus familiares para evitar ser colonia de otra nación, la protección de las garantías, la promulgación de una nueva constitución, la igualdad entre los habitantes del territorio mexicano y obviamente el respeto a la propiedad. Son algunos de los puntos del Plan de Iguala. Al saberse eso, la proclamación de la independencia de la Nueva España de la corona española, se decidió enviar al virrey o al representante Juan de Donojú. A su llegada a Nueva España fue escoltado por el ejército trigarante hacia Córdoba, Veracruz, para firmar los tratados donde se reconocía la independencia de México. Algunos puntos importantes de estos tratados de Córdoba, en donde pueden encontrar el documento en Wikiméxico, ahí van a encontrar el documento de los tratados de Córdoba. Yo les rescaté ahí algunos puntos importantes. Primero, pues esta América se reconocerá por nación soberana, independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado, y obviamente pues se le daba lugar a que don Fernando VII, rey católico de España, aceptara la corona por renuncia o no admisión a algún hermano o algún familiar de la familia Borbón, pues tuviera que gobernar. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio, y se nombrará 2 comisionados por el excelentísimo señor O'Donoghue para que sea el que mande las viandas o el documento a España. Entonces, eso es lo que hay en el Tratado de Córdoba. Finalmente ahí se da casi la independencia de México. Con ello, reconocida la independencia por el jefe político superior, es decir, el virrey Juan de Donojú, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Digamos que es como la fecha principal o importante que deberíamos recordar, y que quizás en este año 2021 haya alguna conmemoración el 27 de septiembre, en donde pues ya se da la entrada de este ejército trigarante y finalmente se firma la firma del acta de independencia, en donde pues ahí está el Imperio Mexicano, reconocido así como nación, y
una frase importantísima de Iturbide, que no sé si es lapidaria para el pueblo mexicano, pero dice: ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros les toca el de ser felices. Así lo dijo Iturbide cuando en un acto en el Palacio Nacional le habla al pueblo de México y menciona esas palabras. La pregunta es, y yo creo que quiero que me la contestes en las redes: ¿ya somos felices? ¿Somos posiblemente muy felices o muy poco? No sé, coméntamelo. Yo te puedo dar mi opinión. Hemos estado luchando por ser felices, pero creo que lo que nos toca es que no sabemos ser felices. Hay muchas maneras de serlo y que muchas opiniones en torno a ello hace que tengamos muchos dispares en torno a esa felicidad. La felicidad de mía no converge a veces con la felicidad del otro. Entonces, ahí quizás como nación nos queda esa tarea pendiente que nos dejó Iturbide. Bueno, hasta aquí el episodio, espero que te haya gustado. No olvides pues comentarme qué te parece esto de la consumación. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Fernando Sabater, donde nos dice esto: creemos que podemos pasar sin los demás, nos halaga sentirnos independientes. Creo que esta pandemia del 2020 y parte de 2021 hemos comprobado que quizás esa acción de querer ser independientes nos mira hacia adentro y decimos: sí necesitamos de los demás, ¿no? Entonces, tratemos de hacer comunidad en la medida en lo que podamos. Son momentos difíciles, así que háblale a esa persona que quizás no le has hablado en bastante tiempo. Si tienes algún compañero, amigo que quizás la soledad le esté pegando, bueno, mándale un mensajito, una llamada. Creo que eso nos hace ser más fuertes, nos hace ser un poco más humanos. Espero que esta reflexión te ayude a aligerar la carga que traigas este día. Y bueno, hasta aquí nuestro programa. Espero que te haya gustado este episodio de Independencia de México. Con esto cerramos nuestro catálogo de independencia. Esperen ahí un episodio especial sobre los mitos de la independencia de México. Estaremos colaborando con algunos de mis grandes amigos y compañeros. Escríbanme cuáles de los mitos creen que son los más relevantes o importantes. Pónmelo en un correo a repensarlahistoria87@gmail.com o bien a nuestra página de Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Gracias por su apoyo. Estamos llegando casi a los 1,000 seguidores en Facebook y también ya estamos subiendo en Instagram y en Spotify. Ya también tenemos bastantes seguidores. Muchas gracias por ello. Te voy a dejar el material de la fraseroterapia y de la toma, de los tratados de Córdoba y de los materiales que te he mencionado en este episodio. Te los dejo en la página. Sin más, me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.